seminario de hoy es un seminario de familia y ustedes pueden decir, bueno, pero si es un seminario de familia, ¿por qué se subieron nuestros hijos? ¿Por qué nos separaron? No, 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 ellos van a recibir palabra de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que sus profesores también trabajan, pero nosotros vamos a tener acá un tiempo de la palabra diferente, donde el Señor va a estar trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y va a ser un tiempo más dinámico y más rápido de procesar la información, porque nosotros aprendemos de todas las maneras, siendo visuales, pudiendo ver cositas. Y entonces, pues nada, les damos hoy la bienvenida a este primer seminario y tenemos que empezar mirando cómo se escribe en hebreo familia. Y de allí tiene mucha equidad al respecto, porque suena así, mishpacha, mishpacha. Así se dice familia en el hebreo, mishpacha. Y la raíz de mishpacha es mishpat, con T final, Mishpat, mishpat. Y mishpat significa equidad y justicia. Imagínense la maravilla que es. Pajá, así se dice familia en hebreo, es una palabra bonita, a uno no le vaya a olvidar, es una familia, es una palabra diferente, mishpajá, y viene de la raíz mishpat, que significa equidad y justicia. Mishpat, equidad y justicia. Qué bendición ello, qué bendición esto. O sea que para el Eterno es justo y es equilibrado que haya familias en la tierra. Miren qué precioso y qué bueno aprender esto, porque ahora la sociedad está diciendo que una familia puede ser mi perro y yo, Marley y yo, mi perro y yo. Y uno dice, no, los gatos, los perros, los pajaritos, la pulga, el cocodrilo pueden estar dentro de nuestra familia, de nuestra casa, pero nuestra familia debe tener un equilibrio y un equilibrio maravilloso. Mishpajá viene de mishpat, que es equilibrio y justicia, equidad, equidad. Para todos hay, ¿no? La equidad habla de eso, para todos hay. En la familia que el Eterno ha buscado que tengamos, debemos todos tener, todos colocamos y todos vivimos en el Eterno. Bien, para eso vamos a mirar un pasaje bien particular que encontramos en la Torá y ella nos va a explicar y nos va a profundizar un poco más. Y aquí vamos a entender el por qué definitivamente el Eterno no se equivoca. Y como dice su palabra, Él nos creó hombre y mujer, o varón y varona, dicen algunos, ¿sí? Si nosotros vamos a mirar el libro de Bereshit, ¿cierto? Al principio, como decimos, definitivamente sí que es bueno ir al principio, porque en ella vamos a encontrar el Eterno o Dios creó al hombre y formó a la mujer. Y aquí vamos a encontrar algo especial. La cita de este versículo está en Génesis o Bereshit 2, versículo número 18 en adelante. Y dice así, y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o opuesta para él. El eterno Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea o opuesta para él. Entonces el eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien. Y aquí después dice otros relatos. Pero si ustedes van a mirar la palabra o el texto, vamos a ver que primero dice que el Eterno dice que creó. La palabra para crear en hebreo es baraj, baraj, creó.
Y esto quiere decir que es traer a una existencia tangible o hacer algo de lo que no vemos, intangible, hacerlo tangible. De la nada trajo algo. Entonces dice, Dios creó, ¿sí? De la nada trajo algo. ¿A quién trajo? Al hombre. Y después nos dice el texto, y Dios creó al hombre y formó a la mujer. Aquí ya la mujer tiene una característica diferente al hombre. ¿Y qué es esto de formó? En hebreo es yatzer, yatzer. Y esto quiere decir dar forma, fijar límite a un ser creado. Es decir, que el hombre, Baraj, trae algo o una existencia tangible de lo intangible, pero la mujer es quien da la forma, fija los límites a un ser creado. Por eso aquí estamos viendo que el hombre y la mujer tienen un rol totalmente diferente. El hombre y la mujer tienen un rol totalmente diferente. Y si vamos a enfocarnos, si vamos a ver aquí, vamos a ver que uno de los roles de la mujer es formar, pero también es fijar un límite. Ustedes, las mujeres, tienen el rol de generar o fijar o crear límites en la vida de nosotros, los hombres. Y es importante porque en el ciclo normal de la mujer, ustedes tienen límites. En el ciclo normal de la mujer, ustedes tienen límites. Y voy a irme un poquito allá a una charla que es para parejas de esposos. Y aquí los hombres vamos a aprender cosas, los solteros también y los casados también. La mujer tiene límites porque ella da forma mediante su cuerpo, su vida o su ciclo normal mensual de una mujer. En una ocasión compartía con los hombres y le decía, nosotros necesitamos entender a las mujeres porque el hombre del mundo piensa que la mujer es un objeto sexual para tener sexo con ella cuando el hombre quiere y está mal, porque no es así. Eso no es correcto. La mujer que da forma, que fija límites a un ser creado, nos muestra mediante su propia naturaleza que ella tiene unos límites y nosotros los hombres tenemos que respetarles los límites. Vamos a aprender los casados. Yo les decía a los hombres, el hombre tiene que tener tres, tres ciclos en la vida de la mujer. Creo que son cuatro, perdón. Eh, cuando la mujer, vamos a dividir el mes por semanas. Cuando la mujer está en su tiempo de nidad, la nidad es del día 1 al día 7, o su periodo menstrual es del 1 al día 7. Pero los grandes sabios dijeron no es necesario que solo esté hasta el 7, debería estar del 7 al 14. Es decir, que a partir del día 14 el hombre puede unirse a su mujer y del 14 en adelante tiene otra etapa totalmente diferente. Y es algo que necesitamos aprender nosotros los hombres, reeducarnos para poder tener límites correctos con el Señor. En la primera etapa, el hombre tiene que ser como un padre para su esposa, porque es cuando está más sensible, es cuando está más vulnerable, es cuando la mujer es más afectada, porque en ese momento la mujer pierde o entra en un estado de impureza y de luto a raíz de su menstruación o de su unidad, como se dice en el hebreo. Pero viene el segundo. Los sabios dijeron, no es bueno que el hombre esté o tenga relaciones íntimas con su esposa a los 7 días, cuando en ocasiones dice que la mujer ya no tiene menstruación o unidad. No, porque el hombre tiene que entrar en un segundo periodo y el segundo periodo es que tiene que ser su amigo. Y en ese segundo periodo, el hombre tiene que acercarse a su esposa, tratarla con cariño, escucharle, aconsejarle, guiarle, instruirle y conquistarle. Ojo con esto. Si usted piensa, querido hermano, y si usted piensa, querida hermana, que solo una vez en su vida debe ser usted conquistada, mentira. La mujer tiene que ser conquistada todos los meses de su vida. ¿Por qué? Porque en este segundo periodo de los 7 días, a los 14 días, el hombre entra en un periodo de qué? De ser amigo, de escucharle, de guiarle, de instruirle, de comunicarle, de conquistarle. Y cuando le conquista, viene un tercer periodo.
Y en ese tercer periodo, que es a los 14 días, entonces se va a cumplir lo que dice la Torá. Y ahí es donde vamos a entender un poco más. Dice que el deseo de la esposa será para quién, para su marido. Entonces, si tú quieres tener el deseo de tu esposa, tienes que ser un buen amigo y un buen conquistador para después a los 14 días y ser también un muy buen padre para después a los 14 días poder tener unión marital con ella. Por eso somos distintos. Por eso el Eterno nos creó, ¿cierto? Nos trajo de una existencia tangible o una existencia de la nada, intangible, a ser una existencia tangible. Y a la mujer, Yatzer le dio forma y le fijó unos límites a ella. Nosotros necesitamos respetar los límites que fueron fijados a la mujer. No podemos ver a la esposa como un objeto sexual para querer tomarla a ella todos los días. Eso está mal. Eso no es correcto. No está bien. Necesitamos ser buen padre, necesitamos ser buen amigo y necesitamos ser buen novio para luego poder unirnos con ella como esposos en santidad delante del Eterno de mes en mes. Cuando el Señor crea al hombre, trae una existencia que no se veía en la tierra y la hace realidad. Por eso ellos son más realistas, más dados a la tierra, más simples, porque no se veían y llegaron, existen, vienen de la tierra, de un material indefinido, y por eso ellos son simples y directos. ¿Hay un problema? Pues hay una solución. Nosotras fuimos formadas. Cuando algo tiene forma, la persona que está dando forma se demora en dar la forma. Una cosa es un pedazo de barro y viene un alfarero y empieza a construir. Tiene que mojarse las manos y que empezar a mirar y a tallar el barro, quitarle impurezas para poder llegar a una forma definida. Por eso las mujeres somos más complejas y somos compuestas en todo, porque hemos tenido que ser formadas, hemos tenido que tener una naturaleza diferente, recreada y formada. Y en ese periodo que José estaba hablando, del periodo menstrual, nosotras no queremos que nos toquen, que se alleguen a nosotros, que nos molesten, porque estamos viviendo un periodo de luto. Esa semilla que estaba lista para ser conquistada no fue conquistada. Y cuando está saliendo de nuestro cuerpo en esos 5 días, el cuerpo está de luto. Se hincha, hay dolores, hay molestia, hay exceso de sudoración, porque la mujer está sacando naturalmente todo lo que no dio vida. Y por eso aún el temperamento, el ciclo de estar más emotivas, más lloronas, más todo sucede, porque estamos en un periodo de muerte. Se murió algo, una semilla que pudo ser un ser viviente. Entonces entramos en ese periodo de luto. Luego de ese periodo de luto, qué difícil es que el hombre nos llegue inmediatamente. Biológicamente, en esos 5 días, la mujer no tiene defensas en su aparato genital, no tiene en su aparato reproductivo, no tiene defensas, porque está sacando toda la célula muerta y la sangre que no fue fecundada. Así que si se llega un hombre, por eso empiezan las infecciones y los problemas. Aún físicamente, todo eso tiene esos misterios. Tan pronto termina nuestro periodo menstrual, empieza a equilibrarse nuestro ciclo, empieza a cambiar el genio, dejamos de sudar tanto, dejamos de sentirnos tan gordas, tan feas, tan despelucadas, tan de todo como nos podemos llegar a sentir. Y en ese momento empezamos a proyectarnos para una conquista. Por eso el hombre, ahí necesitamos que sea el que empiece a motivarnos, a decirnos que estamos bellas, que estamos lindas, para después, 5, 6, 7 días después, poder sentir que sí lo somos y que estemos como una flor abierta, como la primavera, nuevamente dispuestas a que llegue una abejita a nuestras vidas. La diferencia entre la creación y la formación es abismal. Cuando uno crea algo, lo creó de la nada y ya, como es. Pero cuando uno es formado, aparecen unos procesos de transformación. Es como una metamorfosis. Por eso nosotros somos tan complejos. Pero ¿saben qué? El Señor creó equidad en esto. Si nos hubiera creado a los dos, seríamos completamente fríos. Yo la amo. Ah, bueno, yo también.
Oh, qué frialdad de relación. Entonces necesitamos una persona fuerte y una que diga, ay, bueno, gracias, yo también. Alguien que le acuerde a uno que uno tiene maripositas en el estómago. Esa es la equidad del Eterno, la creación y la formación. Esto es equitativo y esto es una bendición en el plan del Eterno. Miren lo que es una familia. A veces decimos una familia y uno siempre pintaba de niños. Vámonos al recuerdo. Cuando ustedes pintaban una familia, uno pintaba el papá, la mamá, dos hijos, una casa con un techo, un árbol, un sol y unas nubes. Un perrito pintaba mucho, yo no alcanzaba a pintar el perrito. Pero miren las cosas del Eterno tan hermosos. Para el Eterno, una familia era Abraham y Sara sin tener hijos. Hay equidad. Y así es como uno termina la familia. Todos tienen que crecer, evolucionar e irse y vuelve a quedar papá y mamá. La familia es el hombre y la mujer, lo que él crea y lo que él forma. El resto son las bendiciones de la familia. Y ahí tenemos que desaprender para aprender, porque hay muchas frustraciones a veces al respecto. Entonces, la familia en el Eterno, Mishpaja, es esa equidad y esa justicia que para un hombre hay una mujer y para una mujer hay un hombre. Esa es la justicia y la equidad en el Eterno. Entonces, eso es importante, hermanos, que nosotros nunca vayamos a fijar ni a creer que vamos a tener una familia con base en solo la sexualidad. Ese es un gran error que muchas personas tienen en los o hijos. en los hijos, que creen que forjar una familia es a base de, primero del sexo, entonces cuando estamos enamorados, eso mejor dicho, ¿sí? Y después ¿qué? ¿No? O otras que crean una familia y piensan o lo han ordenado así en su cerebro de tener esa imaginación y creer que tienen familia cuando tienen hijos, que antes sin hijos no son familia. Qué gran error. Eso tampoco es así. Y entonces Dios unió a su creación y a su formación. Ahí esto ya es una familia, el creado y la formada. Esto constituye ya una familia para nosotros. El Señor es un Dios de orden en su palabra y esto es justo y equitativo. Esto es una familia, porque allí ya está la fuerza, digamos, del universo y del eterno manifestada en la tierra. Cuando ya está la creación y la formación de Dios, todo lo que venga es bendición. El Eterno creó en 6 días y el séptimo reposó. Resulta que nosotros humanamente también tenemos ciclos. El que es creado, el hombre, tiene ciclos de decenas. ¿Qué es el 10 en la palabra? Totalidad. Cada 10 años usted puede tener crisis. Piénselo. A los 10 años empieza la crisis de la preadolescencia. El niño quiere estar en clase de jóvenes. Él se cree grande. Él se cree con las modas del mundo. Él cree que puede ahora decidir. Cuando llega a los 20 años, empieza a tener otra crisis. La universidad, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me gusta? A los 20 años ya se sienten frustrados porque no han hecho nada en la vida. Van a empezar, están empezando a estudiar, no están ganando su primer sueldo y ya se sienten frustrados. Están en la crisis de los 20. Llega la crisis de los 30. La familia, los hijos, el carro, la primera casa, mi primer millón. A los 40 años empieza la frustración porque como que ya tengo niños pequeños y yo qué, no he disfrutado. Y empieza uno a escuchar problemas en la formación de cada persona, el creado y la formada, tienen esos pleitos en su vida y en su ciclo de 10 años. A los 40 años empieza uno a decir, pero yo no he hecho nada en la vida, yo todo se lo he dado a todo el mundo, ¿y yo qué? Voy a llegar a los 50, le están cantando el Happy Birthday de los 40, voy a llegar a los 50 y no he hecho nada por mí, todo se lo he dado a la familia, pero ¿qué me está pasando realmente?
No, pero con este que me casé, no, pero yo sí escogí mal esta mujer. A los 50 años, no, llegué a mi quinquenio, es hora de empezar a descansar, ya es hora de que cada uno mire a ver qué hace. ¿Saben cuándo empieza a estabilizarse el ser humano? Después de los 60. Y es bíblico, porque el Señor nos creó en 6 días y el séptimo reposamos. Cuando empiezan a llegar los 60 años, empezamos a encontrar algo de madurez y de tranquilidad. Ya no nos angustia si hicimos mucho, si hicimos poco, si tenemos grande, si tenemos pequeño. Y a los 70, todo es ganancia, todo es ganancia. Nosotros como vida y como formación y creación, cada uno personalmente tiene ciclos de 10 años. Tengan compasión y comprensión con sus parejas cuando estén llegando a esos ciclos y escúchenlo y oren por él y oren por ella, porque están llegando en los ciclos de la totalidad. Cada 10 años hay una totalidad, pero la pareja somos diferentes porque el Señor nos permitió unirnos en el día sexto y el séptimo tener un reposo. Su matrimonio cada 7 años va a tener encrucijadas y altibajos. Cada 7 años. Piénsenlo los que ya llevan 21 de casados, los que llevan 14, llegando al año sexto, al año 13, al año 20, empieza uno a escuchar más consejerías en la comunidad. Es que como que si no nos entendemos, pues ya tocará, cada uno por su lado. Es que ya los hijos van creciendo y ¿qué hacemos juntos? Ya vamos teniendo 20 años y esto no cambia. Por favor, en 20 años no han cambiado muchísimo, pero están llegando a un ciclo de 7 años. En 21 años van a renovar y se van a hacer matrimonio. Baruch Hashem, están entrando en un nuevo reposo, pero siempre los ciclos de la pareja, de la formación y de la creación van a tener ciclos de 7 años. Hashem es perfecto. Él evoluciona con el ser humano, pero nosotros no hemos tenido ese conocimiento y por eso nos ha pasado a veces lo que nos ha pasado. ¿Sabe qué? Téngase fe con su pareja, téngase fe. Ustedes pueden estar en ciclos de matrimonio y no es que se vayan a acabar, es que necesitan tener maduración y comprensión en el eterno para conocer esos ciclos. Un hombre solo es una familia en formación. No es bueno que el hombre esté solo. Un hombre solo es una familia en formación. Ese hombre se está formando para tener una vida plena y una familia. Y lo mismo sucede con las que somos formaditas. Una mujer sola es una familia en formación. Téngase paciencia. Si usted está esperando su niña o su niño, diga, Padre, gracias. No ha llegado porque no he acabado de estar formada o formado en lo que tú quieres. Nosotros, cuando a veces hablamos con José, ¿qué estabas haciendo en tal año? Él me cuenta él sus crisis y sus problemas y los míos. Siempre hemos llegado a la conclusión, gracias a Dios, no nos conocimos en esa época porque nos hubiéramos dañado. No estábamos preparados para recibirnos, no estábamos preparados para decir, te acepto con la forma de vestir que vengas, con la forma de ser que vengas. Y dijimos, cada uno por su lado, y mire, fue coincidencialmente, después de una crisis y de una ruptura sentimental que cada uno tuvo grande, pasaron 7 años y nos conocimos. O sea, el Señor nos permitió pasar un ciclo de vida de nosotros mismos para entrar en descanso. Y el matrimonio ha sido un descanso, pero tuvimos 7 años de formación en el Eterno, donde dijimos, aunque a veces lo anhelábamos y cada uno hizo pataleta a su manera, José le decía al Señor que si lo había olvidado, que qué iba a pasar. Y yo, como yo soy formada, cuando uno es formado, uno es más pataletoso porque el Señor ha metido más mano. Yo amenazaba al Señor con que yo me iba a meter con cualquier hombre si él no traía el mío. Entonces, esas son las diferencias entre un hombre y una mujer. Y de ahí es porque, como dice la palabra,
un hombre, una mujer, es una familia en formación. El problema es que el Eterno y la palabra no nos dice a cada uno de nosotros, tienes registrado que vas a estar en formación 5 años, 4 años, 3 años, 2 años. No, no hay una fecha límite para nuestra formación. El límite la tiene el Eterno. Y a veces no es fácil poder tener esa paciencia, ¿cierto? Creo que ninguno tiene la virtud de la paciencia. Lo que a veces menos tenemos y de lo que sí carecemos mucho es de la paciencia. Y en este mundo, y como el mundo ha estado en nuestros tiempos, es el mundo de las cosas instantáneas o rápidas. Y nosotros creemos que el Eterno y nuestra formación y nuestro caminar en el Señor es también instantáneo y no es así. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que tener una formación. No podemos saltarnos la formación de la vida porque esas son las que generan en el ser humano los abortos, tanto de hombres como de mujeres, y lo llevan muchos dolores y causa muchísima tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos hemos permitido que nos forme primero el Señor y segundo que seamos nosotros formados. A veces alguien quiere un novio o una novia o un esposo y una esposa y ni siquiera sabe cómo poderse conducir en un noviazgo o cómo poderse conducir en un matrimonio. ¿Por qué? Porque no han sido formados y no se han permitido que los formen. Entonces, de ahí el por qué a veces carecemos y venimos con circunstancias y a través de la historia lo podemos ver en nuestra nación y en muchas otras naciones que no han tenido la Torá como su formación y hemos visto cómo se ha habido muchísima deformación. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado los ciclos o los tiempos en donde el Eterno nos forma a nosotros. Entonces necesitamos nosotros, los adultos, ser reajustados, desaprender y aprender para ser formados de nuevo y que de esa forma las generaciones que caminan con nosotros, solteras, solteros y jóvenes, sean formados correctamente para que ellos no vuelvan a pasar esa deformación que a veces algunos de nosotros pudimos haber pasado. Partiendo de este principio que la familia es el creado y la formada, podemos mirar algunas cosas que empiezan a suceder cuando nos unimos. Vemos aquí a una ballena siendo la nube de un avioncito. Bien difícil uno poder volar y que las alas de nuestra vida sea una ballena, porque la ballena siempre nos va a llevar hacia el fondo del mar y el avioncito nos habla de estar en las nubes, pero así somos nosotros. Nosotros traemos sobre nosotros toda la carga de dos familias, la paterna y la materna. Y cuando nos unimos con una persona, ya son 4 familias, los tuyos y los míos. La familia paterna de ella y la familia materna mía. La familia paterna mía y la familia materna de ella. Entonces es donde nosotros empezamos a darnos cuenta o empezamos a decir, no, el matrimonio no es fácil, no, qué cosa difícil, pero con el Eterno, nuestras familias pueden y deben ser mejores y tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Cómo hacer una familia mejor? Y vamos aquí a mirar unas imágenes que son bastante curiosas, pero realmente en nuestra vida pasa, es así. La familia paterna de cada uno de nosotros pueden ser como tiburones en el cielo. Esto no existe, ni es real, pero a veces pasa así. Nuestras familias paternas tienen unas cosas y tienen unas combinaciones. Si usted conoce algo de su familia paterna, usted puede saber todos los pecados que traen, todas las cosas feas, todas las cosas. Hay familias paternas que uno dice, no, si vienen mis tíos, por parte de papá se forma acá un lío. Es que son peliones, es que son esto, es que son lo otro. Y viene una familia materna, un pocolón de pelícanos ahí tratando de aves, de gaviotas, tratando de levantarse. Y uno dice, ah, es que mis tías, es que mis primas por parte de mamá son. Y uno dice, eso es lo que vamos a unir en nuestra nueva familia. La familia paterna de cada uno de la pareja, más la familia materna, es lo que va a dar como resultado mi familia. Y viene este tercer personaje que dice, y bueno, y entonces mi familia nueva, ¿quién es?
Nosotros necesitamos ahondar en nuestras familias paternas y maternas para poder sacar mejor resultado. Todas las familias tenemos cosas malas, cosas que nos avergüenzan y también cosas lindas. Y necesitamos conocerlo para crear una familia mejor y no tan disfuncional. Por eso hay un viejo refrán que dice que quien no conoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Nosotros necesitamos conocer la historia y no es para darnos golpe de pecho ni nada de eso para decir, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? No, sino precisamente es para eso, para poder cambiar, transformar, renovar. Eso nos dice la palabra, que en el Mesías somos nuevas criaturas, pero necesitamos entender qué ha pasado a través de la historia en nuestras familias para nosotros poder identificar qué es lo que sucede y en el momento en que llegue una lucha, una circunstancia, una situación que no sea fácil, usted, hermano, hermana, puede tener la maravillosa oportunidad de poder identificar qué es lo que está sucediendo y cómo puede usted manejarlo y trabajarlo en su vida. Pero si usted no conoce eso, lo mínimo con sus padres o con sus abuelos, ¿sí? Y no sabe qué está sucediendo en la historia, muy seguramente puede haber una tendencia a querer repetirse eso. Y de eso precisamente es lo que nosotros tenemos que blindarnos para cambiar y transformar. Nuestras familias no son llamadas a eso. Nosotros como familia no somos llamados a eso, somos llamados a tener una renovación, una transformación en el Mesías. Así que necesitamos ver un poco y poder apersonarnos de esto, no para llevarnos esto, sino todo lo contrario, para poder combatir esas cosas que no son correctas, teniendo el conocimiento pleno de qué es lo que sucede alrededor. A nuestra familia nueva, la que vamos a hacer, la hemos llamado la tercer familia, porque está la familia materna, la paterna, y nosotros somos la tercera generación entre ellas. ¿Cómo hacer una tercer familia mejor? Yo sé que como estamos en un ámbito de la palabra, todos vamos a decir con Dios. Con Dios se puede hacer una mejor familia, tercera mejor. Si tu respuesta ha sido Dios, pues sí y no. Esa es la respuesta. Sí, ¿cómo así? Sí, sí, nosotros decimos la tercera familia puede ser porque la vamos a hacer mejor con Dios, sí y no. Y vamos a ver por qué los sí y por qué los no. El Señor ya creó al hombre y formó a la mujer. Y todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero nosotros nos hemos encargado de recibir daño y de dañar. Ahí ya es donde viene una afectación, porque nosotros nos hemos encargado de recibir daños de los cuales no conocíamos ni fuimos culpables, esos generacionales. Y también vamos haciendo daño, porque a pesar de lo que traemos generacionalmente, nuestro carácter y nuestro temperamento empieza a jugarnos ahí roles de vida. Así que vamos a ver lo que Dios hace para nuestras vidas en el hogar. ¿Cuándo podemos formar un hogar, una familia buena en el Mesías? Cuando creemos que Isaías 53:5 dice, el Señor dice que Yeshua llevó todas nuestras transgresiones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando yo puedo creer esto de Isaías 53:5, puedo creer que mi familia va a ser mejor, porque las transgresiones de mis padres y mis madres, porque después de mi papá, antes de él hubo un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, y todos ellos terminan siendo padres míos. Y mis madres, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, ellas terminan siendo las madres de mi familia, por ende también mi madre. Si yo creo que Yeshua llevó todas las transgresiones y el castigo de mi paz sobre él, mi hogar va a funcionar, pero necesito creerlo. Necesito creer que Yeshua sí ha hecho esa obra. También cuando creemos que Yeshua se cargó o él lleva todos nuestros pecados, como lo dice el libro de Isaías 53, verso 6. Cuando yo creo que Yeshua se llevó todos nuestros o mis pecados,
Y digo que es importante creerlo porque hay personas que dicen, sí, yo creo que el Señor se llevó mi pecado, pero hermano, es que yo no he podido sacar de mi vida la ira y el enojo y el mal genio. Ah, bueno, entonces el Señor nos ha llevado todo. Hay una parte que tú todavía estás cargando y eso ocasiona en tu vida que peques, porque puedes maltratar por ser iracundo a otra persona. Entonces, cuando decimos que yo creo que Él se llevó todo, es todo, hermano. No es una parte, no son unas cositas, es todo. La palabra todo habla de totalidad, todo. Si usted cree, hermano, que el Mesías Yeshua se llevó todo, ¿cierto? Lo cargó todo por usted, cargó todos los pecados y los dejó allá en el madero, maravilloso. Tiene que hacer esa palabra carne en su vida, es todo. Usted es una nueva criatura. En usted no debe haber ira, no debe haber enojo, no debe haber contienda, no deben haber dobles ánimos. Hoy en día hay muchas personas de doble ánimo. Y también cuando creemos lo que dice el Señor en Éxodo 25 y 6. Y aquí vamos a mirar algo que de pronto hemos malinterpretado de la palabra. Dice que el Señor visita la transgresión hasta por 4 generaciones, cuando son idólatras y perversos, pero bendice por 1000 generaciones. Si el Señor bendice por 1000 generaciones, en la historia del mundo han pasado ya 1000 generaciones. No, no han pasado 1000 generaciones. Entonces, por malvada que sea su familia paterna y materna, usted tiene la bendición del Eterno. Si Él bendice por 1000 generaciones y no se han cumplido las 1000 generaciones, ¿usted dónde está? ¿En camino de maldición o en camino de bendición? El Eterno bendice hasta por 1000 generaciones. Usted y nosotros tenemos la oportunidad de que sea revertida toda maldición de idolatría o de daño de nuestras familias maternas y paternas, porque tenemos un Dios que bendice hasta por 1000 generaciones. Lo que sucede es que tenemos que hacer énfasis y caer en cuenta de algo que vamos a ver en esta ilustración y uno dice, wow, uno no entiende esta pregunta. ¿Cómo hacer entonces nosotros para mejorar nuestra familia? Este es el árbol de nuestra genealogía. Usted es la parte rojita que está de últimas, porque estamos hablando de usted. Esos 2 corazones, ahí está la creación de cada hombre y ahí están las 2 manos que formaron a cada uno de nosotros. Nosotros somos esta última parte. Nosotros venimos aquí a hacer esta última parte de todo el esquema. Este es cada uno de ustedes. Por encima de ustedes ha habido una familia materna y paterna que nos ha creado. A su vez, ellos tuvieron hijos, que a su vez volvieron a tener hijos, que vuelven a tener más familia, que vuelven a tener más familia, hasta que al fin llegamos a nuestro padre y nuestra madre. Miren cuánta historia tiene la historia de su esposo y cuánta familia tiene la historia suya. Somos cantidad de historia que se ha repetido, que se ha ido, generaciones en el mismo propósito, en el mismo proyecto, en las mismas traumas, en las mismas enfermedades y en las mismas tristezas. Pero ha llegado a usted esta palabra y usted tiene la oportunidad de mejorar este árbol. Cuando un árbol está enfermo, ¿se corta de una vez? Se trata. Se le arrancan ciertas partes del tronco, se le limpian las hojas que tienen bichos, que tienen todo, y se le da una oportunidad. Ustedes y nosotros hoy estamos en este lugar teniendo la oportunidad de ser tratados con un madero perfecto. Esta madera que han dañado nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y nosotros, puede ser cortada aquí por el Dios de Israel e injertar un madero perfecto en el cual fue llevada toda nuestra condenación. Por eso Dios bendice hasta por 1000 generaciones.
¿Cómo tenemos que hacerlo entonces? Y son pasos que debemos hacer nosotros. Primero, debemos reconocer que nuestras casas han traído problemas y maldiciones. Segundo, necesitamos anhelar desecharlos. Tercero, debemos confesarlo en oración y renunciar. Hay que hacerlo. Debe renunciar usted. Usted debe renunciar. Usted debe escucharse renunciar. Y aparte de eso, usted sabe que los espíritus pueden escuchar. Por eso cuando se le ordena a un demonio salir de un cuerpo, tiene que mostrar, porque es sabido que ha sido encontrado. Y por eso hay que renunciar y confesarlo. Cuarto, aquí debemos luchar contra nuestros hábitos y costumbres. Esto es algo clave y que es muy difícil para muchas personas porque se han habituado tanto a costumbres que no son sanas y no son buenas que les cuesta poder ser reprogramados y cambiar. Entonces es sumamente importante esta lucha. Definitivamente queremos un cambio, necesitamos luchar. Nadie lo va a hacer por ti. Eres tú mismo quien tienes que dar la lucha para salir en victoria. Entonces, si tú luchas contra esos hábitos que no son buenos, que no son sanos, que no han dado el mejor resultado, y esas costumbres que sabes que no son buenas, que no son correctas, y que a través de la historia de las familias que conoces y eso, has visto que los hábitos y las costumbres no sean buenas, definitivamente toca erradicarlas de nosotros. Necesitamos luchar contra eso. Necesitamos arrancarlo de todo nuestro ser para poder tener, pues, el resultado que corresponde en cada una de ellas. Y usted no puede repetir la historia. Tiene que desarraigar el yo soy así, así me tienen que querer. Pues así me conoció, yo era bien mal hablada, ¿quién lo manda? Pues así me tiene que aguantar. Eso debe desarraigarse de nosotros. Si usted viene de una familia fría, triste, tacaña, donde todo el mundo se muere a los 50 años, llena de cáncer, de cosas paupérrimas, usted no puede decir, así me conoció y así nos vamos a morir. No, en el nombre de Yeshua usted debe renunciar hoy a eso. Usted no va a ser así porque usted está creado y regenerado en el espíritu y el Señor puede hacer algo grande todavía en su árbol, porque el madero del Calvario sigue vigente y vivo hasta el día de hoy para dar sanidad y diferencia. Sí, por eso ese pensamiento de decir, así nací y así me conocí y así me voy a quedar, y si le guste así, pues así toca que me aguante. No, eso no está correcto. Nosotros tenemos que tener claro que en nuestra vida lo único constante es el cambio. Y nosotros tenemos la virtud de poder colocar nuestros ojos en Yeshua. Yeshua nunca está a nuestra estatura ni abajo, está arriba, porque el Señor siempre nos va a hacer proyectar a mejores cosas. Y el quinto punto, coloque una virtud que contrarreste todo el mal hecho por la maldición. Si en su familia han sido tacaños, en mi familia, una de mis abuelas era tacaña, pero qué bendita para ser tacaña. Seguro, mira, ella nos daba unas ciruelas cuando ya tenían lama por encima. Y eso que era la abuela. Imagínense lo tacaña que era esa mujer de verdad. Y siempre miré eso y yo dije, nunca voy a ser así. No, hay que ser dadivoso y generoso, porque no quiero parecerme a ella en eso que me pareció tan triste y tan terrible. Entonces, no, pero por lo menos uno de mis abuelos, el único que conocí, era pintor, artista, y yo siempre miraba como él pintaba y yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces, de cada uno debemos colocar una virtud. Añada una virtud. Si en su familia ha habido alcoholismo, usted no se va a tomar ni uno. Usted va a dar ejemplo. Los jugos van a ser el éxito de su vida, el agua, porque eso usted no va a permitir que sea alimentado por la carne. ¿Cómo pasa entonces? Perdón. Hombres o mujeres que tienen hijos con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, o ha conocido a hombres de su familia que tienen una mujer con 3 hijos, otra con otros 2, otra con 5. Corte eso, arranque eso en su vida. Si en su casa no hay familias, hogares que nunca se han casado y que siempre han vivido en unión libre,
En fornicación, corte eso de raíz, arranque eso de su vida, transforme las generaciones de usted en adelante y quite eso, erradíquelo completamente. No permita que eso entre a usted y que siga proliferándose entre las generaciones. Dios hace lo que es imposible para nosotros cuando Él ve que nosotros estamos haciendo lo posible. Dios hace lo que es imposible para nosotros cuando Él ve que nosotros estamos haciendo lo posible. Cuando Él ve que usted se está esforzando, cuando Él ve que usted está cambiando las dinámicas de su casa, de sus ancestros, Dios dice, voy a meter la mano ahí porque está trabajando. No podemos decir que todo lo hace Dios, lo hacemos en conjunto. Recuerde, hombre, ¿por qué lo puede hacer en conjunto? Porque Él lo creó. ¿Saben por qué lo podemos creer, mujeres? Porque Dios nos formó. Implícita su mano está en nuestro matrimonio y en nosotros. Y vamos a ver de qué nos vamos a limpiar y qué es lo que tanto daña a la familia. Y hemos reunido 3 grupos gigantes de maldiciones que tenemos y a las cuales todo esto y mucho más lo ha podido repetir nuestra familia, pero mucho más. Pero hemos colocado hoy como estos 3 grandes grupos con estas grandes tragedias que han dañado nuestras generaciones. Pero hoy el Señor, que dijo que iba a bendecir hasta por 1000 generaciones, se acordó de nuestra casa. Las mujeres que están solas esperando el matrimonio en formación, los hombres solos que están esperando un matrimonio en formación y los que ya tenemos un matrimonio, una familia constituida, todavía tenemos oportunidad de cambio, de salvación y restauración, porque el Señor está presto a bendecir hasta por 1000 generaciones. Ese es mi Señor. ¿Qué maldiciones generacionales pueden venir en el área de nuestras familias y no debemos conocerlas todas? De hecho, a veces uno le pregunta a los papás y ellos ni siquiera de ahí en atrás a sus abuelos conocen nada. Pero el Eterno, que conoce todo el historial de nuestras familias, que sabe todo, Él puede saber por qué nosotros estamos repitiendo patrones, prestos a repetirlos. Y Hashem guarde a nuestros hijos, si ya los hay, de que no se vuelva a repetir. En el área sexual pueden venir maldiciones generacionales de violaciones, de incestos. Qué triste que en nuestros campos anteriormente habían tías por allá, X o Y, la escondida de la casa, que había tenido un hijo con el papá, con el abuelo. Y eso lo sabían en la familia y escondido allá en el campo. Silencio, no, cállese. Eso no se debe saber. Eso es una maldición que trata de cobrar vida en generaciones posteriores. Adulterios, fornicaciones, homosexuales, lesbianas, crueldad y perversión en esas áreas. Uno a veces ve y uno dice, los abuelos, los tatarabuelos, uno escuchaba de relaciones sexuales crueles entre ellos. Era cuando él siempre llegaba de la cantina y ya se había gastado toda la plata de la cosecha y lo único que venía a darle a su mujer era una simple violación porque llegaba borracho y ya se había gastado toda la plata de la cosecha cuando bajó al pueblo cada 8 días. Crueldad y perversión, porque la mujer no tenía derecho a decir absolutamente nada. En nuestras familias sexualmente también vienen cadenas de masturbación. ¿Por qué? Porque son familias enfermas, insatisfechas, que no han podido hallar goce y disfruten el sexo. Entonces terminan diciendo, a mí me toca a mí mismo y así no daño a nadie. Lo peor y la más grande mentira es que la masturbación a la primera persona que daña y que afecta después de Hashem, que tiene que ver ese horror, es a uno mismo, porque a uno después nadie lo satisface, porque después de que la persona se masturba, está todo comparándolo y haciendo de todo el mundo un nada, porque nadie sabe. Después de la masturbación empiezan a abrirse puertas horribles. En nuestras familias también ha habido pornografía y prostitución. ¿Por qué? Porque se tuvieron que vender por 1 kilo de sal. Hay personas que ofrecen y que han ofrecido a sus hijas y después le cuentan a uno en una charla familiar de un momento a otro, sale el cuento.
No, sí. Su abuelita a mí me entregó, me casé a los 14 años, menos de qué, para una vida mejor, porque no había plata, no podíamos, no teníamos, dormíamos en unos cartones y su abuela, por no ver que yo sufriera, entonces allá con don Jerónimo, el de la carnicería, me ofreció para tener una mejor vida. Nos han hecho pasar por fuego y estas maldiciones tienen que terminar en este tiempo, ya que las conocemos. También podemos ver maldiciones en el área de las relaciones. Entonces aquí es donde vemos a hombres como a mujeres que han pasado, tienen y en sus generaciones se ha visto que tienen celos e iras. El hombre como la mujer, el hombre no soporta que se le acerque ni siquiera casi ni su hermano, porque es que piensa que su hermano también puede llegar a querer desear a su hermana. O cuántos otros más no permiten que la esposa se hable con ningún amigo, con nadie, con ningún hombre. Usted tiene que hablárseme porque es que con todos esos usted se quiere acostar. Es así. O también sucede al revés. ¿Cuántas mujeres no controlan al hombre? ¿En dónde está? ¿En dónde viene? Llámeme. Ahora, hoy en día que hay videollamada, es un invento maravilloso, pero para estas personas sí que es bien enfermizo, supremamente enfermizo. De eso necesitamos ser libres. Si en medio de su familia hubo este problema, hubo esa desconfianza, ese problema de celos e iras, hermano, es el momento para poder salir de eso. Vicios, personas que han caído en problemas de drogadicción. Si en las familias hay personas que caen en problemas de la drogadicción, los vicios no son solo la droga, aquellos que les gusta estar jugando en casinos, en máquinas de monedas, gastándose el dinero metidos allí, personas que les gusta vivir conectados solo en los videojuegos. Analice eso usted en su vida, hermano. Envidias y chismes. En toda la familia siempre hay chisme y envidias. Le envidia al hermano a la hermana al hermano, la cuñada al otro y así sucesivamente. Arranquemos eso de nosotros. Chismes, abandonos, ¿cuántas personas no han sido abandonados? Remordimientos, personas llenas de remordimientos. Victimizaciones, ¿cuántos no se victimizan? Todo me pasa a mí, todo soy yo. Rechazo y también autoviolencia. ¿A cuántos no se rechazan y otros tantos no se violentan a sí mismos? ¿Cuántos no sufren de miedos? Todo les genera inseguridad en su vida. Voy a salir a trabajar. Ay, no, pero qué miedo. Yo tener que tomar el bus, ir hasta allá, hablar, llegar allá a un sitio donde no conozco a nadie. No, qué miedo. No, angustias. Todo les angustia. No ha terminado de pasar el día, ya están preocupados por mañana qué vamos a hacer para el almuerzo, para la cena. No, y para el lunes, ¿qué vamos a hacer? No, frustraciones. Hoy en día esto está de moda, hermanos. Los muchachos llegan a los 20 años y ya están frustrados. No, yo no hice nada. Mire, todos los otros ya han hecho y yo no he hecho nada. Le decía yo a mi esposa, así un paréntesis rápido, sería catastrófico. Yo empecé la universidad como casi a los 25 años. Para otros hubiese sido catastrófico en este tiempo. Y no, entonces nosotros necesitamos ver que y ser libres de ese tema de las frustraciones, porque no tengo novio, porque no tengo novia, porque sí tengo, porque no me he podido casar, porque no tengo hijos, porque sí tengo hijos, porque he comprado casa, no, porque no he comprado casa, porque tengo moto y quiero carro, porque tengo carro y quiero camioneta, no, solo frustraciones, no, tengo apartamento y quiero casa, no, hermanos, ¿cierto? No, seamos libres de estas cosas. En el área económica, miren todas las maldiciones que podemos traer en nuestros ancestros. Pobreza, pobreza. Uno dice, las pocas fotos, menos mal, todas eran de blanco y negro antes, o si no, me yo cuál había sido el problema. Pero aún en medio de esas fotos de blanco y negro, se ve la pobreza extrema en nuestras familias, quiebras constantes. A veces hay familias donde todo lo que emprenden, todo el mundo vive quebrando. No les alcanza, no viven en un negocio un año porque viven quebrando todo el tiempo, todo el tiempo. Y uno dice, es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Van a vender cumis y se les corta. O sea, es una quiebra constante.
Robos. Hay familias que viven llenas de robo. Le roban la camioneta, la cicla, la patineta, un arete, el caimán del cabello, todo se lo arrancan. De verdad, es tan chistoso que uno dice, iban en Transmilenio y alguien salió por la mano y lo único que le pudo coger fue la moña que llevaba. Hasta eso, pero viven robados, viven llenos de problemas, riquezas fugaces. El Señor bendice, trae algo, pero de la misma manera que llega, así se va. Solo planes como la lechera. Ya tengo esto, pero cuando llegó ya se fue porque habían y venían otras calamidades. Enriquecimientos ilícitos también hay en hogares. También a veces dice uno, no, es que su abuela tenía plata porque ella le robó la herencia al hermano ese que se murió, al de la foto, al viejito de la ruana. Su abuelita le cogió esa plata y nunca se la devolvió. Por eso es que los hijos de ella nunca se hablan con su abuela y eso se rompió ahí. Uno dice enriquecimientos ilícitos. Eso también ha traído maldición a nuestras generaciones. Negocios mal habidos. No, es que su abuelo era el que vendía el tabaco, el que no sé qué, el que hacía esto, todo esto terrible. Malas relaciones en el área económica. Terminan con robos, que se mató el uno al otro, y cosas que uno dice, oiga, y mi primo se volvió a repetir. Mira, en tu familia, que al abuelo lo mataron por la herencia, pero luego mataron a una prima a los 17 años y cosas así que uno dice, maldiciones generacionales que no deben volver a repetirse. Sociedades fraudulentas. Bendito sea el Eterno, porque ahí el Señor nos va mostrando y alumbrando a todas cosas. Uno ve y también en las familias económicamente ha habido toda esta clase de cosas. Nosotros y que el Señor siga mostrando a nuestras vidas lo que se debe romper, porque tenemos esperanza en Yeshua, nuestro Mesías. Miren lo hermoso. Yeshua pagó todo por nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso hoy podemos sanar el pasado de nuestras vidas. Y un maravilloso versículo, yo digo, realmente no leemos casi el libro de Lamentaciones, pero miren qué riqueza poderosa tiene este versículo. Señor, restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Renuévanos, haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Bendito el Eterno. Con el Señor podemos ir hoy, arreglar nuestro pasado y comprometernos a no volver nunca más atrás, a repetir esas historias de tristeza y de dolor que han traído familias malsanas en nosotros. Eso dice aquí, edifica tu corazón con la presencia del Espíritu del Santo, llénate de la palabra del Todopoderoso, porque dice la palabra, por los frutos nos conocerán. Y necesitamos ser conocidos por buenos frutos, no por frutos defectuosos, frutos a medio dar, sino frutos correctos y bien preparados y listos delante del Señor.